Buenos días. En primer lugar, lo que quiero es agradecer a la Fundación GAEN, esta organización hermana. Cuando quieras, adelante. Bueno, perdón, que me he subido. Empezamos. Bueno, buenos días. En primer lugar, quiero agradecer a la Fundación GAEM, una organización pues, hermana en la que compartimos bueno, pues, experiencias y conocimiento a través de Esclerosis Múltiple España. Como digo, quiero agradecerle la oportunidad hoy de poder hablar sobre un tema tan importante, ¿no? como el tema de la investigación y nuestra implicación como pacientes en ella, ¿no? Realmente me acompleja un poco porque si en algo tiene experiencia Fundación GAEM es justamente bueno, toda su implicación en todo lo que tiene que ver con investigación, pero bueno, humildemente lo que hoy quiero es compartiros una experiencia práctica bueno, pues desde una entidad de pacientes a la hora de cómo nos hemos implicado en un proyecto de investigación. Bueno, por presentarme, deciros que soy Josian Villanueva, soy trabajador social y soy director de la Asociación de Esclerosis Múltiple y bueno, pues una persona con inquietudes por aprender de la experiencia de quienes saben mucho de esto, ¿no? Y bueno, pues eso es lo que hoy os voy a intentar bueno, pues compartir en este pequeño tiempo de espera. Quizás deciros que un previo, ¿no? De manera previa, deciros bueno, que el título de mi ponencia, quizás, bueno, pues cuando hablamos de personas diagnosticadas, es importante, a estas alturas no voy a descubrir nada, pues entender que cuando hablo de personas diagnosticadas también hablo de todo ese contexto sociofamiliar que también, bueno, pues de una manera o de otra vive todo lo que es el diagnóstico. Quienes vivimos y estamos cercanos a esta realidad sabemos de ello, pero es importante que quien no lo conozca, que cuando hablamos de personas diagnosticadas también incluimos a todo ese círculo. Yo mismo soy también bueno, pues un familiar de una persona con esclerosis múltiple y bueno, pues quería dejar claro esa idea. Y también de manera previa, bueno, pues cuando hablamos de investigación tenemos que tener en cuenta que no solamente estamos hablando de investigación clínica, por supuesto, algo súper importante porque esa investigación clínica es posiblemente bueno, pues la que más esperanzas nos da en nuestro ámbito, ¿no? de la esclerosis múltiple. Pero también cuando hablamos de investigación tenemos que tener en cuenta todas esas investigaciones más de carácter sociosanitario que también bueno, pues nos afectan de manera directa porque estamos hablando de calidad de vida, en definitiva, de afrontar la vida, ¿no? con un diagnóstico como es el de la esclerosis múltiple. Voy a compartiros una presentación. Bueno, me gustaría empezar primero por contextualizar, bueno, hablando de cómo que todo esto estamos en un nuevo modelo de relación con el sistema de salud, ¿no? Es importante bueno, pues, saber, ¿no? que quizás estamos ya ante un nuevo paradigma de salud y que estamos ante una forma diferente de poner en marcha políticas sanitarias. Cuando digo que estamos ante un nuevo paradigma de salud, me estoy refiriendo pues, a la evidencia de que ya hay un cambio en la forma de relacionarnos con ese sistema de salud. Estamos transitando pues, desde un entorno reactivo, ¿no? En el que se respondía cuando el problema ya está patente hacia otro nuevo contexto de proactividad, ¿no? Esa proactividad tanto de la ciudadanía como de los profesionales y las profesionales. Además, como decía, ¿no? Estamos ante también una situación en la que, bueno, en que se están definiendo otra forma de hacer políticas sanitarias. Estamos hablando ya de una sanidad que podríamos llamarle una sanidad centrada en la persona, ¿no? En el que todo gira alrededor de la persona. También estamos ya superando ese sistema de salud tan atomizado hacia un sistema mucho más integrado, menos paternalista, un sistema en el que las decisiones bueno, pues son compartidas. Tenemos otro concepto ya en cuanto a un mayor nivel de educación sanitaria.
se ha introducido la idea de la participación comunitaria. Por supuesto que esto va a ritmos diferentes en nuestro contexto de país. Estamos hablando de muchos sistemas sanitarios, aunque haya teóricamente un único sistema, ¿no? Pero estamos hablando de 17 sistemas y no todos avanzan en la misma medida. Pero sí que yo creo que en general es importante bueno, pues situarnos en este contexto. Lo que sí que está claro es que para poder participar, para poder tomar decisiones sobre nuestra propia salud, es importante que nos formemos como pacientes. Y eso es esencial y es, por lo menos, nosotros aquí, desde nuestra entidad de pacientes, tenemos clarísimo. Es importante formarnos porque eso es lo que nos va a empoderar. Esa palabra a veces tan manida, ¿no? Que es el empoderamiento, ¿no? Pero sí que, insisto, es necesario que a través de la formación nos vayamos empoderando, porque los pacientes, las pacientes, podemos proporcionar de alguna manera información y otra forma de ver, otras perspectivas sobre el impacto que la enfermedad tiene y los tratamientos tienen en nuestras vidas. Y eso no está disponible en ninguna otra parte. Ese es un valor esencial que podemos aportar los y las pacientes. Los pacientes tenemos, pues es una posición única porque somos quienes mejor podemos describir los resultados que importan en cualquier investigación. Además, tenemos esa capacidad de cuestionar a veces esas presunciones que se hacen sobre cuáles son nuestras aspiraciones de salud. ¿Quién mejor que quienes de una manera u otra vivimos la enfermedad para poder bueno, pues cuestionar esas presunciones que muchas veces se hacen, ¿no? sobre nuestra enfermedad, ¿no? Nadie mejor que los y las pacientes sabemos lo que significa vivir diariamente con esta enfermedad. Y cuando insisto otra vez y vuelvo a mi idea inicial, ¿no? Estamos hablando de la persona directamente diagnosticada, de su familia, de su entorno. Es importante resaltar la definición que hace la IAPO, ¿no? de lo que es un paciente empoderado, ¿no? Como esa persona que tiene un problema de salud, pero que no se considera a sí misma solamente una persona usuaria del sistema de sanidad, sino que como parte de él se reconoce como socio, ¿no? Y ser reconocido como socio implica bueno, pues, darles ese espacio necesario para que la persona diagnosticada comparta su experiencia y el conocimiento específico que tienen justamente por el hecho de ser paciente, de ser persona afectada. Pero, bueno, pues ¿por qué es importante participar en investigación? Bueno, pues porque está claro, ¿no? Los pacientes lo que hacen es aportan el conocimiento sobre su propia salud, sobre su propia vivencia de salud. Además, ¿quién mejor puede hablar de los conocimientos sobre los servicios que está recibiendo? Lo que aporta un paciente en investigación lo que hace es complementar totalmente el conocimiento técnico y eso lo que hace es darle pues, ¿no? pues un mayor valor a los hallazgos que se descubren en lo que es el proceso de investigación. La participación, y eso lo hemos ido viendo en nuestra propia experiencia de implicación en una investigación muy concreta, bueno, pues nuestra mirada, nuestra visión lo que hace es bueno, pues que todas esas herramientas de investigación sean más comprensibles, estén más cercanas a las personas que van a ser objeto de su utilización. También se contribuye, ¿no? a que todas esas herramientas de diseminación y de comunicación sean mucho más sencillas, se optimiza de una manera
muy importante esa difusión de los resultados, ¿no? Con lo que ello supone también de transparencia, ¿no? De mostrar a la sociedad los resultados de las diferentes investigaciones. Y también es importante señalar cómo, bueno, pues la participación de las personas afectadas en los procesos de investigación lo que hace es sensibiliza de una manera importante a los profesionales, a las profesionales investigadoras. Pero, ¿y cómo nos podemos implicar como pacientes? Bueno, lo más clásico y donde hemos estado siempre ahí, de las entidades de pacientes, bueno, pues es participando en esas acciones, ¿no? De búsqueda de financiación para los diferentes proyectos. Esclerosis Múltiple España, nuestra federación, es un claro ejemplo, ¿no? Proyecto M1, que está financiando ya desde los últimos años, bueno, pues son muchísimos equipos de investigación a lo largo de todo el país. Realmente lo que se está consiguiendo es algo que no soñábamos hace unos años, pero hoy por hoy las propias entidades de pacientes están logrando conseguir, bueno, pues muchísima parte de la financiación necesaria. Y eso es lo que clásicamente es donde hemos estado, ¿no? También como entidades de pacientes podemos participar, bueno, pues contribuyendo al mantenimiento de los registros de pacientes. Bueno, también esencial. Todas nuestras bases de datos son un potencial enorme para lo que sería todo un proyecto de investigación. Estamos también habitualmente pues, dando soporte a las acciones de reclutamiento de personas. Tenemos bases de datos, conocimientos en nuestras entidades. Trabajamos con cientos de personas diagnosticadas, con toda la complejidad que tiene esta enfermedad, las 1000 caras de esta enfermedad y realmente a la hora de reclutar los equipos de investigación suelen recurrir a nuestras entidades. Pero también hay una forma, yo creo que importante de colaborar en los procesos de investigación, que es implicándonos de lleno en todas las fases del proceso. Tenemos que colaborar con los equipos de investigación en todo lo que es el diseño de la investigación, la revisión de los protocolos de estudio, validar la documentación informativa, en fin, estar integrados de pleno en toda la investigación, insisto, desde su origen hasta su final, no solamente cuando necesitan hacer el trabajo de campo, que es donde clásicamente nos hemos situado. Y como digo, bueno, pues aquí es donde entra esta experiencia práctica que tuvimos, ¿no? Desde siempre, ¿no? Desde nuestra fundación hace ya 25 años como entidad de pacientes, pero igualmente estoy convencido que todas las entidades de pacientes del país y del mundo tienen un claro mandato, ¿no? Una clara proyección hacia la investigación. No solamente son nuestros propios estatutos, nuestros propios fines fundacionales, que es apoyar la investigación, sino que en todos los estudios que hacemos habitualmente para conocer qué es lo que demandan de una entidad de pacientes como la nuestra, siempre se nos pide investigación, investigación. Como os decía al principio, la investigación es la esperanza de los miles y miles de personas diagnosticadas de esclerosis múltiple que hay en el mundo, ¿no? En nuestro país en concreto. Bueno, pues ahí se juntó nuestro interés por implicarnos en proyectos de investigación junto con una propuesta que nos llegó de Novartis a través de Esclerosis Múltiple España, en la que, bueno, pues Novartis había recogido esta idea de verdaderamente implicar a pacientes en todo el proceso. Y también un contexto facilitador para realizar el proyecto, la naturaleza del proyecto, bueno, pues el ser una comunidad pequeña como la nuestra, Navarra, bueno, y la capacidad que tenemos como entidad, bueno, pues todo eso lo que hizo es, bueno, pues un cóctel que nos llevó a implicarnos de lleno y estamos en ello todavía, no ha finalizado, pero en este estudio observacional transversal para valorar la carga de la esclerosis múltiple secundaria progresiva, que es así como se presentó el título. Bueno, ya nuestra primera aportación desde el primer momento fue cambiar el nombre del proyecto porque entendíamos que la carga tenía un matiz peyorativo que no nos parecía bueno, pues correcto, ¿no?
Y bueno, pues el objetivo principal que tenía cuantificar el coste total que supone la esclerosis múltiple en los pacientes, ¿no? Teniendo en cuenta pues, los diferentes costes asociados, los costes directos, los costes indirectos. Y además, lo que pretende esta investigación como objetivo secundario era cuál es valorar esa repercusión que tiene la enfermedad en los pacientes y los cuidadores en las diferentes esferas, en todo lo que tiene que ver su estado de ánimo, su fatiga, bueno, en definitiva, cómo afecta la enfermedad en su calidad de vida. Este es el objetivo de la investigación en la que hemos estado y estamos involucrados como asociación. Lo que se nos pidió es que revisáramos el estudio en su globalidad, bueno, pues para valorar aquellos aspectos importantes que no se habían tenido en cuenta desde la perspectiva del paciente. Ese es el objetivo y eso es lo que se nos pidió como entidad. Bueno, hemos revisado todos los documentos del estudio desde la perspectiva, ¿no?, de que estos incluyan la voz y la perspectiva del paciente. Además, bueno, pues identificamos entre nuestra base social, ¿no?, un paciente y un familiar que, bueno, que se involucraran como miembros y revisaran desde su perspectiva personal todos y cada uno de los documentos bueno, pues propios de la investigación. Bueno, se revisó el protocolo del diseño, se aportaron, bueno, pues hubo una propuesta inicial de dimensiones a estudiar en el estudio y, bueno, pues desde el como expertos y expertas, ¿no?, y como personas que vivimos directa o indirectamente la enfermedad, pues aportamos otras posibles dimensiones que fueron incluidas en el estudio. Además se revisó, bueno, pues que las variables que se estudian, bueno, pues recojan todas aquellas dimensiones que realmente impactan, ¿no?, en el paciente y en su entorno. Bueno, también se revisó el documento de consentimiento informado, la hoja de información al paciente. Son a veces, parecen cuestiones baladí, pero tenemos, cuando tú te pones a leer un consentimiento al paciente, muchas veces el lenguaje no está pensado, no está planificado para que sea entendible, para que sea asequible. Y bueno, nos llevó mucho trabajo, pero bueno, pues fuimos capaces de darle la vuelta y hacer que esos dos documentos, que son muy importantes, aunque a veces parezca que son un mero trámite, pues fueran comprensibles de alguna manera. Bueno, colaboramos en toda la fase de difusión y de reclutamiento, se revisaron todos los materiales y ahora, bueno, pues estamos en una última fase. Todo esto además se ha alargado, bueno, pues toda la situación sanitaria que estamos viviendo en los últimos tiempos. Los plazos se han dilatado, pero ahora estaríamos ya en breve, ¿no?, en la fase de revisar esa carta de agradecimiento a las personas participantes en el estudio. Y también una cosa importante, ¿no?, participar en ese resumen LEGO, ¿no?, de los resultados, bueno, pues para asegurar que realmente ese resumen, bueno, pues va a ser realmente entendible, que su lectura va a ser fácil y que bueno, pues que verdaderamente sea un documento que transparencia de los resultados, que es lo que pasa a veces con muchas de las investigaciones, que no llegan a cuajar verdaderamente para qué han servido, ¿no? Esto es un poco en lo que nos involucraremos en breve. Un poco por acabar esta parte, ¿no?, de mi exposición, y porque es importante pues pasar a las preguntas, pero bueno, la garantía del éxito en lo que sería la participación de los pacientes, de las pacientes en la investigación, pasaría por conseguir las personas, de los pacientes, del empoderamiento que vendrá, pues como os decía, ¿no?, a través de la formación. Es también importante que todas las iniciativas públicas y privadas de investigación, estudios clínicos, estudios más sociosanitarios, partan desde esa idea de la implicación, porque es que eso es lo que va a ser garantía de éxito de esa investigación. Tenemos que convencer como pacientes
de la necesidad de que todas y cada una de las investigaciones que se hagan sobre estos temas que nos afectan tan directamente tienen que tener la mirada del paciente, sería, ¿no? Todos y cada uno de los estudios tienen que contemplar la mirada del paciente y eso será lo que dé garantía de éxito a las investigaciones. No se puede investigar sin tener en cuenta, bueno, pues lo que podríamos denominar el objeto de estudio, porque estamos capacitados y capacitadas para ello y así tiene que ser. Pues muchas gracias. Gracias, Joséan. Muy interesante, ¿no? La explicación que nos has brindado sobre cómo la mirada del paciente puede cambiar el enfoque y la realización de un estudio, ¿no? ¿Nos puedes dar algún ejemplo concreto de esa mirada, ¿no? De lo que ha sido diferente en la realización del estudio gracias a vuestra intervención como pacientes? Bueno, sí, como os decía, todavía el estudio no está concluido, ¿no? Pero sí que, por ponerte algún ejemplo concreto, ¿no? El punto de partida fue pues, el propio título, ¿no? La propia denominación del estudio. Hablar de valorar la carga de la esclerosis múltiple, incluso cuantificarla, ¿no? Y en su argumentario, bueno, pues decir el coste que supone para el Servicio Nacional para el Sistema Nacional de Salud, la carga económica que supone, bueno, todavía no hemos visto recogido, ¿no? Las aportaciones, las harán, ¿no? Pero cambiar esa denominación del estudio. Estamos hablando no de carga, sino de cuánto se invierte en las personas con esclerosis múltiple secundaria progresiva, por ejemplo, ¿no? Era una de las primeras aportaciones que hicimos. Luego estamos hablando de preguntas cuando empezamos a ver, ¿no? las cuestiones del cuestionario que se iba a pasar a todos los pacientes que iban a involucrar en el estudio. Bueno, pues había preguntas de muy difícil respuesta, ¿no? Porque te está hablando qué porcentaje de tiempo has dejado de invertir en tus aficiones, bicicleta, monte, paseos, lectura, a causa de la esclerosis múltiple secundaria progresiva que padeces, ¿no? Ese tipo de cuestiones son absolutamente pues, incontestables. O sea, yo me sitúo como paciente, leo eso y digo, ¿y yo qué sé qué porcentaje? Entonces, claro, nosotros creemos que esas preguntas están más pensadas desde la idea de la persona que investiga, sin darse cuenta que quienes tienen que responder necesitan tener, no sé, preguntas mucho más concretas, ¿no? Entonces, bueno, pues todo eso se reformuló. Y luego la hoja de información al paciente, el consentimiento informado, siempre con una terminología jurídica que no tiene por qué ser así. Tiene que tener todo el rigor del mundo, esa hoja de consentimiento informado, por supuesto, no estoy diciendo que no tenga que tener rigor, pero tiene que estar escrita en un lenguaje que no deje fuera a un porcentaje importante de personas. No todo el mundo tiene un nivel de instrucción suficiente como para poder entender una terminología que está muy bien desde los servicios jurídicos que asesoran este tipo de investigaciones, pero realmente si lo que queremos es que eso no se convierta en un simple documento burocrático, sino que verdaderamente la persona dé su consentimiento y sepa muy bien para qué va a ser el estudio, bueno, pues tuvimos que reformular toda la redacción de estos documentos tan importantes. Y como eso, bueno, pues fue ir analizando variable por variable para que esas variables verdaderamente respondieran ¿no? Desde la posición del que iba a tener que contestar a esas preguntas. Bien. El estudio me comentabas que es sobre la inversión, ¿no? Que realiza el sistema público para, digamos, garantizar un mínimo de bienestar, vamos a llamarlo así, ¿no? Porque es así, ¿no? Es una inversión para proporcionar un cierto bienestar a los afectados de esclerosis múltiple secundaria progresiva. Que hemos evaluado antes, me comentabas que más o menos están cuantificados en unas 8.000 personas. El estudio me decías que no se ha terminado todavía, que ha coincidido justamente con toda la pandemia.
y que se está terminando ahora. ¿Cuándo crees que se podrá, que podremos tener acceso a los resultados del estudio este? La verdad que no te puedo decir, no te puedo dar una contestación clara porque todavía la implicación del paciente en los procesos de investigación no llega a todos los recovecos de ello, ¿no? Entonces yo supongo que ahí, bueno, pues estará Novartis, que es quien lo impulsa el estudio, pues tendrá sus propios plazos, su propia política de comunicación. Pero vamos, lo que sí sabemos es que estamos ya en la última fase, por lo menos hasta donde nosotros llegamos, ¿no? Como entidad que estamos implicadas en el estudio, y que bueno, es un estudio que debería haber finalizado según los plazos originales en octubre de 2020. Nuestra información es que finalizará en los próximos meses, en breve, vamos, pero no te puedo dar una fecha concreta y tampoco sé cuál va a ser después, bueno, pues la política de comunicación de los resultados, pero entiendo bueno, que se pondrán a disposición, porque así tiene que ser, a disposición de todo vamos a decir, de toda la comunidad de personas que directamente vivimos la enfermedad. Pues estaremos pendientes de la publicación de este estudio porque yo creo que además es muy, muy importante de cara a los pacientes pues saber que ellos han tenido ahí voz y voto, ¿no? En el diseño del estudio. Y a ver, este estudio es un estudio sociológico. Entonces, mi pregunta es, ¿se ha hablado de la participación del paciente en una investigación clínica, que es un poco diferente? ¿Lo habéis comentado, lo habéis valorado? ¿Hay perspectivas de que esto sea realidad en un futuro próximo? A ver, más que perspectivas, yo creo que hay deseos. O sea, está Ujú. claro que participar en una investigación de corte sociológico, como la que estamos implicados desde, en este caso concreto, pues es más, no sé si llamarle más más sencillo insertar, ¿no? La participación de los y las pacientes en él. Pero en un estudio de tipo sanitario, como investigar sobre una molécula, me da igual, cualquiera de un nuevo tratamiento, lo que sea, por supuesto que tiene que haber cabida también para la participación en todas sus fases, en todas y en cada una, como asesorando en la fundamentación de la investigación, qué se quiere conseguir, ¿verdad? Revisando documentos. Indudablemente, bueno, pues habrá partes de la investigación en la que, bueno, pues por pura competencia científica no seremos capaces de aportar, pero sí vamos, sin duda, la participación de los pacientes tiene que ser en todo tipo de investigaciones, no solamente las sociológicas. Tienen que ser, y yo espero que esto sea ya una realidad pues en breve, porque la experiencia es positiva y seguramente los resultados que puedan salir de una investigación clínica con participación de pacientes, no solamente en la fase de trabajo de campo, como quien dice, sino en todas sus fases, bueno, lo que va a conseguir que esa investigación tenga un valor añadido sin duda. Muy bien. Pues Joséan Villanueva, vamos a estar pendientes de que se publiquen los datos de esa investigación. Os lo anunciaremos desde Fundación GAEM en cuanto tengamos acceso a esa comunicación y pendientes también de próximas experiencias que espero que se den pronto en las que los pacientes, los afectados de esclerosis múltiple puedan participar, puedan activamente, ¿no? En el diseño y en la concepción de estudios que son, bueno, estudios de investigación que son para mejorar, para encontrar una curación, para incidir en el bienestar y en la calidad de vida de los afectados y afectadas de esclerosis múltiple. Muchas gracias, José. Hasta Muchas pronto. gracias a vosotros, a Fundación GAEM, por el trabajo que estáis haciendo, lo importante que es. Y es que si queremos algún día
pensar en un futuro sin esclerosis múltiple, tenemos que implicarnos todas las partes, administraciones, pacientes, laboratorios, toda la sociedad se tiene que implicar porque no podemos desperdiciar el potencial de nadie, y menos en la investigación, que como he dicho varias veces, es que es la esperanza que tenemos todas las miles de personas que insisto, que directa o indirectamente vivimos la enfermedad. La investigación es la que nos va a hacer bueno, pues, superar la realidad y los obstáculos que tenemos que vivir día a día. Muchísimas gracias. Así es. Gracias a vosotros.